Muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo han estado? Muy buenas, Muy, profesor. muy bien, gracias. Bueno, qué bien, muchachos. Bueno, aquí estamos en nuestro encuentro del día miércoles. Fíjate que por acá veo que están chateando. Así, buenas noches, Carmen, Carla, Mónica, Daniela. Bueno, lo importante es que me confirmen si me están escuchando para poder que tengamos una buena retroalimentación en el día de hoy. Por ahí estuve haciendo un repaso por la página. Voy a habilitar en este momento compartir pantalla para que sepan pues a qué voy a hacer referencia. Aquí están viendo ya mi pantalla, ¿cierto? Aló. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces estoy haciendo un repaso por los compromisos que tenemos con relación a este curso y pues ya digamos que al día de ayer, perdón, al día domingo, pues quedaban cumplidos los compromisos con relación al módulo 1. Quiero felicitarlos por los aportes que realizaron en el foro de dudas e inquietudes con relación al tema del caso Leo, pero también quiero hacer la observación, en lo posible vamos a tener esa apertura de foros cada semana con relación a los temas que vamos avanzando, pero la idea es que ustedes se retroalimenten entre sí, ¿sí? Porque sí, hicieron aportes muy interesantes, muy buenos, pero sería muy chévere, por decir algo, que Mónica realice un aporte y venga Marino y le diga muy bien o no estoy de acuerdo, ¿sí? Y así nos vamos retroalimentando todos. Eso es una forma también de interactuar entre nosotros, pero también de poder aclarar aquellas inquietudes que todos tengamos entre nosotros mismos. Como pueden observar, yo también hacía mis apreciaciones ahí, pero la idea es que la discusión sea más entre ustedes que en mi persona, ¿ya? Aunque yo siempre en lo posible procuraré pues hacer las observaciones correspondientes. Cuando llegamos acá al módulo 2, nos encontramos que tenemos tres grandes temas, uno que es costeo absorbente y tradicional versus costeo directo, el otro es el de los costos e ingresos relevantes, y se desprende una actividad, es decir, una tarea que tiene que ver con el costeo absorbente o tradicional. Luego pasamos a costeo tradicional versus el costo ABC, y también de ahí se desprende una tarea que es el de costeo por absorción de ABC. Cuando entro a mirar las fechas de entrega, tenemos que la actividad de costeo directo y absorbente está para este domingo 16, y cuando entro a mirar también en el mismo módulo me encuentro que la tarea de costeo por absorción y ABC también está para este domingo, ¿ya? Pues están programadas las dos para el domingo porque corresponden al módulo, pero yo quisiera de pronto concertar un poco con ustedes porque consideraría que sería apropiado extender, digamos, esta semana para este módulo 2 para poder que en este domingo estemos realizando la entrega, digamos, en lo que respecta a la actividad de costeo absorbente versus costeo directo y extender un poco la fecha de entrega para el tema de costeo por absorción versus ABC, pues para poder que tengamos el tiempo, la oportunidad de poder asimilar los temas de manera apropiada y dedicarme hoy, por decir algo, a dar respuesta a las inquietudes que tengan con relación al tema de tradicional versus directo. Entonces, no sé si están de acuerdo, pero entonces también tendríamos que definir cuál sería la fecha que fijaríamos
de extensión, digámoslo así, de este módulo 2. Yo me debería sugerir colocar, por decir algo, para el próximo jueves, la fecha final de entrega de la segunda actividad de ABC para que también tengamos, o el viernes, no hay problema, para que también tengamos en el próximo encuentro la oportunidad de dar respuesta a las dudas que se presenten con relación al tema de ABC. Los escucho. Profe, buenas noches, le habla Laura. Hola, Laura. Disculpe la demora, estaba en otra, Tranquila, sin querer Laura. me metí en otra grabación. Profe, sí, me parece buena idea. La verdad tengo muchas dudas al respecto, pero algunas sí quisiera aclararlas hoy como para ir adelantando. Sí, bueno, pero entonces, como les comentaba, en lo posible vamos a trabajar hoy, a dedicarnos a tradicional y directo, para que no revolvamos los temas porque de pronto se me confunde. ¿Qué más? Y en la Sí, próxima, total. sí, y en la próxima Exacto. semana volvemos y nos conectamos, Bueno, ¿cierto? Pero entonces ya nos dedicamos a hablar únicamente de ABC. Para lo cual, como yo sé que el tema de ABC es un poquito más complejo de entender, quiero aprovechar la oportunidad para proponerles que el próximo miércoles el encuentro no lo tengamos a las 7:30, sino que lo tengamos a las 10 de la noche. Cosa que si nos toca extendernos un poquito más allá, pues no hay problema porque no voy a estar yo corriendo que va a ser una horita, sino que nos podríamos extender un poquito más con la idea de que el tema nos quede bien claro. ¿Ya? Porque como cuando estamos aquí a las 7:30, de 7:30 a 8:30, pues yo tengo que terminar a las 8:30 para salir de la universidad. Pero si ya lo iniciamos a las 10, yo ya estoy en mi casa y no hay problema de a qué hora lo termine. Listo, profe, no hay problema. ¿Sabe qué quería comentarle también con respecto al tema de esa actividad ABC? No sé si nos puede recomendar algún libro o enviarnos algún ejercicio de practicidad, porque como tal los textos que están colgados en la plataforma son meramente teóricos para esa actividad, entonces no tenemos como una guía de fórmulas o algo así para ceñirnos y elaborar el contenido. Listo, voy a hacerlo entonces, pero acá lo siguiente. Voy a enviarles un material que sea un poco más fácil de digerir, digamos, en estos términos. Voy a enviarles, digamos, unas fórmulas que son las que se deben tener en cuenta para aplicar cuando hablamos del tema de los costos ABC, ¿sí? Y yo se los puedo estar enviando en el transcurso del día de mañana para que ustedes lo vayan mirando. Me pueden empezar a preguntar a partir de mañana si tienen inquietudes con relación a eso, pero vuelvo y repito, el día miércoles a las 10 de la noche, ahora les mando un correo confirmándoles que el próximo encuentro no va a ser a las 7:30, sino a las 10 para que tengamos más espacio todavía. Aquellos que vienen de trabajar en la noche lleguen tranquilos, relajados, se alcancen a conectar y podamos trabajar despacio el tema del ABC. Y el grueso de las inquietudes, pues las dejamos para ese día. Eso no quiere decir, vuelvo y repito, que si antes tiene inquietudes con relación al tema, no me pueda preguntar, porque me puede preguntar por el foro de inquietudes y yo le daré respuesta a ello. Y vuelvo y repito, le voy a colgar en la plataforma, ¿sí? En la misma carpeta donde encuentran las actividades, en esa misma carpeta les voy a cargar material complementario para ver si nos queda mucho más claro el tema de ABC. Sí, exacto, como para ir elaborando y ya tener algo, no llegar al próximo encuentro como sin nada. Exacto, sí. Uh-huh. Profesor, una inquietud. Cuéntame, Alejandro. Solamente para aclarar, porque al principio del video tenía una conexión muy mala y no alcancé a escuchar todo, pero lo que entiendo es que hoy solamente nos vamos a dedicar como a los dos primeros temas que tienen que ver con costeo directo y costeo absorbente. De la sesión pasada, respecto a la primera actividad, ¿vamos a comentar algo hoy o nos dedicamos solamente a lo que es Pues si directo? tienes alguna inquietud de la semana pasada, pues lanzas la inquietud y
Entre todos los que estamos aquí, vamos a aportar a la respuesta. Pero pues la idea de abrir los foros de dudas e inquietudes es precisamente eso, que durante el transcurso de la semana lo aprovechemos al máximo para que dejemos claro todas esas inquietudes que tengamos. Listo, igual la inquietud es muy simple y creo que finalmente nos va a ayudar a todos. No es el detalle ni nada matemático. El tema es revisando, porque uno tiene la posibilidad de verlo, las respuestas que el profesor hizo a cada uno de los ejercicios de cada uno de nosotros, y me incluyo, ¿Sí? incluía que los análisis habían estado bien, ¿sí? Pero no sé si dar como esta conclusión de parte mía al final es que finalmente en manos del gerente de costos, del gerente financiero, está como decidir esos escenarios por los que él se puede ir. En mi caso, por ejemplo, en ese ejercicio yo decidí que yo no le iba a subir el precio de venta al producto, pero la mayoría de mis compañeros decidieron que sí lo iban a subir. Entonces, como lo que yo alcanzo a percibir es que no hay respuesta mala, sino que está en No, manos de la cabeza del gerente, te es comento. eso. Te comento, y muy bueno que traigas esa inquietud, Alejandro, porque nosotros como gerente financiero no tomamos decisiones. Nosotros como gerente financiero presentamos propuestas, ¿ya? Porque en últimas quien toma las decisiones en la organización pues son los que tienen, en este caso, la dirección de la misma, digamos los administradores o los gerentes, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos que llegar con una propuesta muy clara. Cuando tú dices que en últimas todas las propuestas son buenas, yo diría que sí, siempre y cuando cada uno tenga cómo argumentar, es decir, cómo sustentar su respuesta. Yo le colocaba por allá, no me acuerdo si fue a Carmen, no la veo conectada hoy. A ver si está Carmen. Sí, profe, sí Sí, estoy sí, ya la vi, ya conectada. la vi. Está por allá abajo. Es que ahí me aparece por acá abajo. Yo le colocaba a Carmen que me había gustado mucho las observaciones que ella había hecho, empezando porque sustentaba su respuesta, le colocaba ejemplos de otras empresas, ¿sí? Y ella decía, hasta cierto punto yo podría tomar la decisión de no subir el precio, pero llegará el momento, ¿sí? En que la empresa, dependiendo del escenario que esté trabajando, sí se vea obligada a incrementar los precios, ¿ya? ¿Por qué? Porque llegará el momento en que de pronto ese proveedor también me incremente a mí o me cambie los precios, es decir, en otras palabras, en la medida en que haya un cambio en alguna de las variables, ¿y cuáles son las variables? Pues los elementos del costo, es decir, las materias primas, la mano de obra o los costos indirectos, pues se va a ver afectado el costo de producción y necesariamente, obligatoriamente se va a ver afectado el margen de rentabilidad y en ese orden de idea yo también tengo que entrar a mirar cuál sería el precio de venta si yo voy a modificar el precio de venta. Con relación a la observación que hacía Carmen en ese momento, yo le decía sí, porque es que es muy cierto, la empresa, cuando yo digo hagan los escenarios, es para poder determinar si el precio por unidad, respetando ese precio por unidad, me va a generar unos márgenes de rentabilidad que sean aceptables para la empresa y que nos encontramos, que a pesar de que hubo incremento en el precio de un producto de la materia prima, en este caso los tubos, ¿sí? Y que se incrementó la distribución por aquello del manejo del Internet, pues la empresa también tiene que entrar a sacrificar en algunos casos, porque si la empresa no invierte empezando a ofrecer esos productos vía web, empieza a meterse en todos estos cambios de que ya todo se maneja a través de las startups y todo tipo de cosas, pues la empresa también empieza a perder clientes, empieza a quedarse y todo tipo de cosas. Entonces, en muchas ocasiones es mucho más fácil sacrificar un poco de ese margen de rentabilidad. Obviamente tiene que quedar margen de rentabilidad para conservar los clientes, porque yo podré ganar en un momento determinado y decir, no, pues subamos el precio y de pronto sí me vendo los productos, pero lo más probable también es que empiece a perder los clientes. Gracias por la aclaración, profesor. No tengo alguna adicional. Dale, dale, gracias. Bueno, continúo por acá, voy a aprovechar que estamos en línea y voy a abrir
esta actividad de costeo absorbente, costeo tradicional, para que la miremos acá. Bueno, por aquí tenemos comenzar la actividad. Pues le hace referencia a lo que ya ustedes se vieron en el video. Y voy a entrar a mirar aquí lo siguiente. Ustedes se leyeron la parte del libro, ¿cierto? Con relación al tema de costeo directo y costeo absorbente para la presentación del estado de resultados, ¿cierto que sí? Sí, señor. Claro. Sí, señor. Señor. Listo, bueno. Ahí, como pueden observar, hay unas preguntas. Entonces, yo quiero que hagamos en este momento referencia a esas preguntas para ver si nos quedó un poco claro el tema. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué características y utilidad del costeo absorbente tienen el costeo absorbente y el costeo directo? Antes de dar respuesta a esa pregunta, oiga bien, yo debo tener muy claro lo siguiente. Primero, las empresas, oiga bien, están obligadas a presentar unos estados financieros de propósito general. ¿Sí? Todas las empresas están en la obligación de presentar unos estados financieros de propósito general y ahora bajo el marco de la norma internacional estamos hablando que esos estados financieros de propósito general son 4. ¿Sí? El estado de situación financiera, que antes era conocido como el balance general, el estado de resultados, que ahora se habla de un estado de resultados integral, ese sería el del método absorbente, luego viene el estado de flujos de efectivo y luego viene el estado de cambios de patrimonio. Esos son los que son de obligatoria presentación por parte de las empresas. Esos estados financieros de propósito general se elaboran pensando en un público externo, ¿sí? Es decir, en una serie de usuarios externos a la compañía, es decir, a socios, proveedores, clientes, posibles inversionistas, y con base a esa información, pues ellos van a tomar qué tipo de decisiones. Si estamos hablando de un posible inversionista, pues de invertir, si estamos hablando de un proveedor de que nos pueda asignar un cupo, ¿sí? Para que nosotros le podamos tener crédito con ellos, si estamos hablando de entidades financieras para que ellos puedan acceder a otorgarnos cualquier tipo de crédito y así sucesivamente. Luego entonces la información que se presenta ahí en esos estados financieros de propósito general corresponde únicamente a reflejar la situación de la empresa financieramente en un periodo determinado. Pero cuando nosotros ya vamos allá a mirar la contabilidad gerencial, la contabilidad administrativa, ya empezamos a ver que dentro de la misma nos encontramos la contabilidad de costos. Y la contabilidad de costos, oiga bien, nos permite a nosotros elaborar ese estado de resultados bajo el método directo, como lo quiera llamar, o si lo quiere llamar método variable, o si lo quiere llamar método marginal. Con cualquiera de los 3 nombres que lo encuentre, estamos hablando exactamente del mismo estado financiero, con la diferencia de aquel que se presenta para los externos. Estos se preparan única y exclusivamente para el personal interno de la compañía, es decir, para los jefes de área, para los administradores, para los gerentes, y con base a esa información, pues ellos pueden hacer planeación al interior de la compañía, pueden hacer control de sus operaciones, pero más aún les sirve para la toma de decisiones, ¿ya? Luego entonces ahí encontramos la diferencia entre para qué se prepara cada uno de ellos. El uno, como ya observamos hace un momento, se prepara para todos los usuarios externos, es decir, la gente de afuera. ¿Me puedo guardar esto ahí? Y otro que se prepara única y exclusivamente para los usuarios internos, pero ese sí debe tener una información mucho más específica, ¿sí? Mucho más detallada. En la información externa, es decir, en el estado
de resultados bajo el método absorbente, pues yo no voy a entrar a detallar cómo se calcularon los costos de la compañía, ¿sí? Sino que simplemente digo los costos de elaboración y venta de un producto son tanto, pero ya en el método directo sí tengo que entrar a detallar cuánto invertí en materia prima, en mano de obra, en costos indirectos, cuáles son directos, cuáles son variables, este tipo de cosas. ¿Qué otra característica tiene en especial el método absorbente? Oiga bien, en el método absorbente, para yo poder determinar el costo de producción, tengo en cuenta los costos totales. Es decir, para poder determinar cuál es el costo de la producción, tomo todos los costos en los que se incurrió por concepto de materia prima, por concepto de mano de obra directa y por concepto de costos indirectos de fabricación. Es decir, todo sin importar cuál haya sido el comportamiento del volumen de actividades. Mientras que acá en los costeos, en el método directo, yo sí considero, oiga bien, como costos de producto únicamente los costos variables de producción. Es decir, ahí voy a tener únicamente en cuenta la materia prima, ¿sí? La mano de obra, y dentro de los costos indirectos de fabricación únicamente aquellos que sean variables. No se nos olvide que para nosotros poder determinar que sí son variables es porque tienen la característica de ser fijos por unidad, ¿ya? Entonces ellos son fijos por unidad, pero van a ser variables en total, ¿ya? Porque están directamente relacionados con el volumen de producción. Es decir, a mayor producción, mayor costo, a menor producción, menor costo. Entonces, de entrada quería dejar claro cuál es la diferencia entre absorbente y cuál es la diferencia entre variable. ¿Inquietudes? ¿Aló? No, ninguna. ¿No? No, Bueno. No, Entonces, no, ninguna, profesor. listo, dale. ¿Qué controversia existe, digamos, pues haciendo referencia a estas preguntas que aparecen aquí? ¿Qué controversia existe contablemente entre el costeo absorbente y el costeo directo? La controversia es la siguiente. Oiga bien, cuando yo trabajo bajo el método absorbente, ¿sí? Les decía hace un momento que los costos de producción se aplican todos, independientemente del volumen de actividad, ¿sí? Independientemente si son fijos o si son variables. En la mayoría de los casos, las empresas inician una producción, pero no toda la producción que empiezan a elaborar en un periodo determinado se vende en ese mismo periodo. ¿Me explico? Yo empiezo a elaborar la producción ahorita en el mes de febrero, pero no todas las unidades que yo alcancé a elaborar se alcanzan a vender al 29 de febrero. Luego entonces van a quedar unas unidades en inventario. Esas unidades que quedaron en inventario alcanzaron a absorber unos costos fijos, ¿sí? Luego entonces esos costos fijos se convierten, oiga bien, en inventariables, es decir, pasan a ser parte de lo que nosotros llamábamos antes el balance general, ¿ya? Mientras que en los costos variables, como yo estoy cargando únicamente los costos variables, ¿sí? A los costos variables van a absorber todos aquellos que hayan sido asignados directamente a la producción, y cuando yo ya pase a la parte de los costos operacionales, cargo la totalidad de los costos fijos. En resumen, en los costos variables me van a aparecer tanto los costos fijos como los costos variables cargados directamente al periodo. Lo más probable es que si quedaron unidades sin vender, ¿sí? Pues en ese mes voy a tener una menor utilidad con relación al costeo absorbente. ¿Por qué? Porque en el costeo directo
todos los costos se cargaron al estado de resultados, independientemente que se hayan o no se hayan vendido las unidades, y en el costo de absorbente, esos costos fijos que correspondían a las unidades que no se vendieron están inventariadas. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver con el Profesor, ejercicio de aplicación. Cuéntame. en conclusión, yo estaría afectando un estado de resultados de un periodo con gastos de otro, con gastos fijos. Lo que Digamos pasa es que, que los costos fijos corresponden al periodo, ¿sí? Los costos fijos corresponden al periodo. Por eso, para las empresas es mucho más importante hacer la interpretación de sus resultados elaborando para sí, es decir, para su propio análisis, un estado de resultados bajo el método directo o variable, porque ellos ahí se dan cuenta verdaderamente cuáles fueron los costos y los gastos que se incurrieron en un periodo determinado y que se están claro, cargando al estado de resultados. Mientras que en el absorbente simplemente me está dejando algunos costos, ¿sí?, que se tuvieron que dar asignados al estado de resultados, me los está dejando como costos inventariables. ok, gracias. Dale. Profesor, eso es, dentro de lo que leía, eso es muy importante y dado por eso las empresas toman las decisiones basadas en los costos o en los estados de los costos variables, porque siempre Exacto. el costeo absorbente trata de inflar el resultado. Entonces, por ejemplo, al momento de tomar una decisión, si en dado caso quedó un inventario y lo quieren vender, por ejemplo, el precio de costo bajo el costeo absorbente va a ser mucho mayor. Entonces podrían podrían de pronto no tomar esa decisión de vender esa mercancía porque dicen que no van a superar lo que le costó en realidad esta. Entonces, por eso siempre las decisiones las basan en el costeo variable. Exacto, exacto. Entonces es muy importante que tengamos claro eso. Para tomar decisiones, las empresas trabajan con los costos, con el estado de resultados bajo el método variable o o directo o marginal, como les decía hace un momento, porque ese les permite poder visualizar cuáles fueron los verdaderos costos en los que se incurrió en un periodo determinado. Profesor, Sí, señor. buenas noches. Bueno, Habla Ibrahim Nafsi, no había tenido el gusto de acompañarlos. Yo intenté estar un poco, no es el momento, pero ha sido difícil para mí la conexión. Hasta ahora puedo hacerlo. Bueno, he venido viendo un poco esto y quiero hacerle una pregunta con respecto a la clase que estamos viendo. dale. Para empresas netamente comerciales, donde compran y venden, el tema de absorbente y variable se maneja de la misma manera como empresas industriales, como la que estamos viendo en el ejemplo del caso Leo, o hay Digamos que en alguna ese caso no diferencia. aplicaría. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de costos que se cargan a la producción. Y cuando estamos hablando de una empresa comercial, pues ella simplemente está comercializando productos que no son fabricados por la empresa, ¿sí? Ahí el costo es diferente porque la empresa comercial simplemente está comprando para vender. Luego entonces, cuando yo voy a determinar el costo en la empresa comercial, este equivale al valor de adquisición de las mercancías, ¿sí? Y valga la redundancia, el costo de adquisición de las mercancías adquiridas para la venta. Es decir, si compro a peso, entra el inventario a peso y sale el inventario a peso. Es decir, ¿cuál fue el costo? Un peso, Ya, pero independientemente que lo entonces, venda en 2.500. vale, pero y teniendo en cuenta si fuera el caso de una empresa comercial, por ejemplo, que importa mercancías, esas mercancías no se verifica el valor de recompra de la mercancía. Si yo tengo un inventario que me costó $1 y el valor del dólar cambió, yo tengo que verificar el valor de la recompra de la mercancía y cambiarlo en el absorbente, o no. Definitivamente se calcula como usted nos acaba de explicar el tema. Eso es una Excelente. reexpresión. Ignacio, excelente pregunta. Y te voy a dar la respuesta de la siguiente forma. Permítame, aquí yo abro un archivo. ¿Sí? Permítame, yo abro un archivito por acá. Regálame que lo tengo por aquí escondido en alguna parte. Ya. Listo, aquí.
Aquí estoy abriendo en el marco de la norma internacional, ¿sí? Estoy abriendo la NIC 2, ¿sí? Que habla de existencias o de inventarios, ¿sí? Ya. La NIC 2 es la que me define todo lo que es el tratamiento de manejo de existencias de mercancías. Quiero hacer énfasis en dos cositas únicamente con relación a la norma. La primera es la siguiente. Cuando nosotros hablábamos, digamos, en el contexto de nuestra norma local, que quiero también hacer énfasis que a diciembre 31 de este año, que pasó 2019, esa norma local, que era el decreto reglamentario 2649, la gente, los contadores decían, no, es que esa norma sigue viva, porque es que habían algunos artículos que no habían sido derogados. Luego entonces cuando uno llegaba a las empresas, ellos decían, no, pero es que yo sigo trabajando bajo la norma local porque la norma sigue viva. ¿Sí? Ese era el concepto que ellos tenían y estaban equivocados porque solo estaban vivos alguno que otro articulito. Y resulta que ahora en diciembre, salió un decreto que ya les voy a decir cuál es el número porque a mí me gusta hablar con fundamento, digámoslo en nuestros términos. Salió un decreto donde derogó en su totalidad, oiga bien, el decreto reglamentario 2649. ¿A qué quiero llegar con ello? Que ahora, a partir del 1 de enero del 2020, pues ya no hablamos aquí en Colombia, sino única y exclusivamente de norma internacional, ¿ya? Entonces, aquí viene todo eso. Nosotros teníamos diferentes métodos de evaluación del inventario. Nosotros hablábamos del promedio ponderado, hablábamos de primera en entrar, primera en salir, última en entrar, última en salir, del retail, y cuando uno consultaba había cualquier otra cantidad de métodos, ¿sí? La norma internacional, de manera muy clara, como ustedes pueden estar observando en este momentico aquí en la pantalla, dice, solo se manejarán dos sistemas o dos métodos de evaluación que van a ser el método primeras en entrar, primeras en salir y promedio ponderado. ¿Sí? Eso por un lado. Y segundo, con relación a la pregunta, que quería dar respuesta completa, es que si hay una reexpresión en la tasa, ¿cierto? En este caso, la tasa representativa. Anteriormente, con la norma local, decía, si hay una reexpresión, usted afecta el estado de resultados. Es decir, si le tocó pagar más, ¿cierto? Porque aumentó el dólar, pues usted lo que hacía era que esa diferencia, en cambio, la llevaba al estado de resultados como un gasto. ¿Sí? Correcto. Por allá en una cuenta 53. Pero ahora con la norma internacional me están diciendo, no señor, si el costo de la mercancía aumentó, si el costo, sí señor, si el costo de la deuda aumenta, ese costo tiene que ser absorbido por el inventario. Luego entonces sucede lo mismo cuando uno se toma un descuento por pronto pago. Anteriormente el descuento por pronto pago yo también me lo llevaba como un ingreso financiero en la cuenta 42, que casualmente se llamaba así, descuentos por pronto pago. Ahora me están diciendo, no señor, también, si usted tiene un menor valor pagado en la compra de esa mercancía por concepto de pronto pago, llévelo directamente al costo del inventario. Entonces, en conclusión, si aumenta, la reexpresión la llevas como mayor valor del costo. Pero la reexpresión entonces se va a tener en cuenta en el costo total. Sí, claro, en el costo total. O sea, entonces, si yo estoy manejando CARDES, perdón, te hago la interrupción. Si yo estoy manejando CARDES, ¿qué me tocaría hacer? Yo tendría que entrar al sistema, aumentar el costo del producto, obviamente no, sin afectar el número de unidades, ¿sí? Llevando el mayor valor
de la deuda, es decir, que se está pagando en la obligación. Ahora, si estoy pagando de manera anticipada y me estoy ganando un descuento, pues también llevo ese menor valor para que al momento de definir el costo por unidad, ¿sí? Este ya lleve cargado el mayor o el menor valor. Profe, pero entonces, a ver si entendí el tema. Básicamente, si yo debo el dinero, afecto el costo. Si no lo debo, No, si es que ya ha si sido cancelado. no es que si lo debas, sino que si se te aumentó el valor de la deuda por concepto de la tasa representativa. En otras palabras, cuando tú compraste la mercancía y la registraste contablemente, debías $1.000, ¿sí? A 3.000 pesos cada uno que estaba en el día que hiciste el registro, pero estaba por pagar. En el momento en que fuiste a pagar, ya el dólar había subido a 3.500 pesos, es decir, se te había subido la obligación a 3.500.000 pesos con un mayor valor de 500.000 pesos. ¿Sí? De acuerdo. Esos 500.000 pesos yo tengo que llevarlos como un mayor valor del costo en el inventario. Ya. Ya no los llevo al estado de resultados como un gasto financiero, sino que los cargo directamente al inventario. Profe, yo tengo una pregunta con eso último que usted dijo, soy Jefferson. Sí, cuéntame. Profe, un escenario hipotético que aunque bueno, que se da mucho. Ajá. Comienzo el día 1 del mes. En el Sí. día 1 del mes, pues en este ejemplo de la empresa comercializadora, Sí. yo tengo un dólar a 3.000, Ajá. pero al cierre del mes el dólar está en 3.400. Sí. Según lo que le entiendo y basado en la norma, entonces yo no debo de tener en cuenta la volatilidad que haya tenido del 1 al 30, sino que debo de tener la última. Y esa es la que me termina reflejando en el balance, en la cuenta 4, de lo que debo de llevar por reexpresión. ¿No va a entender? Sí, es que ahí son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Ya? Diferentes. Sí, porque es que el primero es reexpresión. Es decir, tú puedes, con esa fluctuación que tiene la tasa representativa durante todo el mes, pues uno no va a estar diciendo hoy aumento, disminuyo, sino que llega en el momento en que realices verdaderamente el pago, es que te das cuenta si pagaste, si la mercancía te costó más o menos valor. ¿Sí? Lo que sí tienes que estar expresando es la obligación. ¿Sí? Es la obligación. Entonces, Profe, cuando... bueno, Sí, cuéntame. qué pena. No, sino que no tiene toda la razón, sino que antes quería ponérselo entonces en el plano financiero. Sí. Pues digamos que utilizo, por decirlo, un derivado. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo hago un contrato forward. Entonces, Ajá. usted pues, sabe que uno pacta una tasa, pero pues obviamente eso te puede fluctuar y realmente no con el cliente porque yo ya le pacté una tasa al cliente, Sí, claro. pero cuando yo voy a cuadrar balance al final del mes, ¿cuál es la tasa que me llevo? Entonces, por eso le preguntaba Bueno, más. entonces te respuesta concreta. Mientras tengas la obligación, tienes que estar haciendo la reexpresión, el pasivo versus Ya, el gasto financiero. Pero ya en el momento de realizar el pago, ¿sí? Ya en el momento de realizar el pago es que tú te das cuenta si tuviste un mayor o menor valor, ¿sí? perfecto. Sí. Y ahí en ese momento sí afectas el inventario. Ah, bueno, sí. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, con gusto. ¿Qué otras inquietudes hay? Ah, profe, le tengo una última, qué pena. Sí, no, no Cuando hay problema. mencionaba pues, lo del costo absorbente, ¿dónde se establece, por ejemplo, la relación cuando se aplican las economías de escala y cuando el tema del costo fijo termina, pues, digamos, como generando una transición hacia un costo variable por la implementación de nuevas tecnologías? Entonces, digamos, yo ya tenía un primer escenario donde mis costos eran fijos, pero a partir de la implementación de tecnología, ese costo fijo me cambia y en una frontera, decir de 1 año, 2 años, inclusive puede llegar a mermar. Bueno, entonces tú estás llegando a la siguiente conclusión y es la siguiente. Los costos variables, perdón, los costos fijos, ya sabemos que son aquellos que permanecen constantes dentro de un rango relevante, ya sea de tiempo
o de volumen de actividad, ¿cierto? Pero resulta que los costos fijos en el largo tiempo tienden a convertirse en variables, y es lo que tú me estás diciendo. Yo puedo tener unos costos aquí plenamente definidos, pero a futuro, ¿sí? Se incrementó, Ajá, sí, señor. hubo una pequeña variación de ese costo fijo, ¿sí? Y inmediatamente después de generar esa pequeña variación, pues va a seguir permaneciendo constante, pero también dentro de un determinado tiempo, mientras se presenta nuevamente un incremento en esa parte fija, ¿ya? Entonces, los costos fijos en el largo tiempo tienden a Tienden convertirse en a... variables. Ya. Ujú. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Digamos que con relación también al ejercicio de la semana pasada, ¿en qué momento se causan los consumos de materia prima y los tiempos de producción? Lo que pasa es que en el ejercicio de la clase anterior, pues como estamos hablando de algo exclusivamente didáctico, digámoslo así, pues no se entró en detalle de dar a conocer, eh, digamos, la ficha de costo, donde yo, ahora que entremos a mirar los otros métodos del ABC y todo ese tipo de cosas, yo ya tendría que decirte cuánto tiempo se está, o se debe incurrir para elaborar una unidad de un producto, cuánto vale el valor de la hora, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Acá simplemente dimos a conocer unos costos fijos por unidad que en última se convertían en variables, ¿ya? No los Pero todo, amarramos, no los amarramos a unas constantes de tiempo, a unas variables de tiempo, ni de tasa por hora, ni nada de eso. pero en teoría, en un futuro que lo lleguemos a ver, eso hace parte del costo, ¿verdad? Sí, También. claro, claro. Pero como te digo, en el tema siguiente, es decir, ahora que superemos este tema de la solvente indirecto, entramos a ver el ABC. Ahí te vas a encontrar todo lo que me estás hablando, ¿ya? Y ahí podemos interpretarlo de una manera mucho Ya. más fácil. Profe, y otra pregunta, cuando usted habla de cuenta 53, cuenta 42, ¿eso es algún estándar que manejan las empresas? Por No, eso lo no, no, escuché no. a usted, pero ya lo había escuchado antes. Sí, sí, sí. Lo que sucede es que contablemente, ¿sí? Se debe manejar una estructura para hacer los registros, ¿ya? Una estructura para clasificación de los hechos económicos, ¿sí? Entonces, en la norma contable anterior se manejaba algo que se llamaba el Plan Único de Cuentas. Y el Plan Único de Cuentas definía una estructura codificada donde me decían a mí que la cuenta 1 era para dar a conocer los activos, que la 2 para conocer el pasivo, ¿sí? Y ahora con la norma internacional no se habla de un plan de cuentas específico, sino que cada empresa crea su propia estructura de acuerdo a su necesidad. Luego entonces, como nosotros ya teníamos algo muy bien organizado, que era ese 2650 o plan único de cuentas, lo que se sugiere es que las empresas tomen como base la estructura que ya traían, ese 2650, y la ajusten de acuerdo a la necesidad. Luego entonces se llegó a la conclusión de que la cuenta, el código 1 sigue representando los activos, el 2 los pasivos, el 3 el patrimonio, la 4 los ingresos o las ventas, la 5 los gastos. Pero a su vez, los gastos se clasifican en gastos operacionales, ¿sí? Y los operacionales se dividen en operacionales de administración y de ventas, ¿ya? Entonces, dentro de las 5 tendríamos que los gastos operacionales de administración son aquellos que yo encuentro clasificados dentro de un grupo 51, los de ventas dentro de la 52, y nos queda un segundo grupo, un gran segundo grupo dentro de las 5 que serían unos no operacionales, donde regularmente encontramos los gastos financieros de la empresa y esos se identifican con un código 53, ¿ya? Entonces espero con esto haberte dado más o menos respuesta a lo que me estás preguntando. Profesor, Profe, las cuentas fuera de balance
ahora con el nuevo marco internacional, ¿dónde quedan? Pues es que hay varias cosas, ¿no? Nosotros acá hablábamos de unas cuentas de orden, ¿cierto que sí? Sí, esa era Exacto. pues Hablábamos de unas cuentas antes, de orden, pero es que las cuentas de orden eran solamente de carácter informativo. Ahora ya no se ya, habla de unas cuentas de orden, ni se habla pero se sigue hablando de unas notas de contabilidad, y las notas de contabilidad eran de carácter informativo. Ahora las notas de contabilidad son de carácter de revelación de la información. Y cuando usted va a mirar la revelación, totalmente, claro, y cuando usted va a mirar la revelación de la información, lo que le están dando a conocer de manera detallada fue cómo hizo usted para llegar a ese saldo. ¿Sí? ya. Entonces, en últimas, uno sigue llevando esas cuentas de orden, pero vuelve y juega sola y exclusivamente para información de carácter interno. Cuando yo ya presento los estados financieros hacia afuera, que son los de propósito general, pues yo no reflejo que tengo movimiento en una cuenta 8 y cuenta 9, que eran las cuentas De eh, orden de orden, por fuera ¿cierto? balance. O de control por fuera de balance, porque a la gente de afuera Ajá. ya no le interesa, a la gente de afuera le interesa son las revelaciones, y las revelaciones yo las doy a conocer en las notas, y en últimas es simplemente como un recuento de manera detallada, dando a conocer cómo ese saldo que aparece allá en el banco en que consiste, ¿sí? Esos son Cómo los hizo, oficiales notas a los estados financieros. exacto, ¿sí? Exacto. Ya. Entonces, cuando yo reflejo por allá un saldo en propiedades, planta y equipo, sí, pues estoy como hizo para llegar allá. Entonces, yo vengo en las revelaciones y digo, se hicieron unos avalúos, se hicieron unas depreciaciones, se tuvo en cuenta esto, se tuvo en cuenta lo otro, pero son todo en las notas. Entonces, como le digo yo a mis estudiantes, anteriormente yo elaboraba mis estados financieros y digamos unas 3, 4 noticas. Ahora mis estados financieros se consumen 4 hojitas, uno por el estado de situación financiera, uno por el estado de resultados, uno por el de cambio en el patrimonio y otro por el flujo efectivo, y 500 hojas Sí, es mostrando la 500 nota. hojas explicando. es más 500 trabajo, hojas, es más sí, trabajo. y 500 hojas mostrando la revelación de la información. ¿Ya? Pero bueno, muchachos, me encanta que tengan todas esas inquietudes, pero quiero que lleguemos al ejercicio de aplicación. Yo sé que ustedes estas preguntas que están aquí ya las respondieron, o si no las Profesor, metemos yo tengo allá. una duda puntual respecto a esas preguntas. Venga, pero entonces lo invito a que esas dudas las formulemos por allá por el foro de dudas e inquietudes, para que le saquemos bastante provecho. Y en este momentico quiero que lleguemos directamente a esta actividad. Sí, porque esta actividad es la que nos va a permitir a nosotros interpretar claramente este tema de costeo absorbente y costeo variable. ¿Por qué? Porque con base en la información que me están proporcionando, yo voy a tener que preparar 4 estados financieros de resultados. 2 por cada periodo. Periodo 1, periodo 2. Y eso es lo que necesito que tengamos claro ahora. ¿Cómo vamos a hacer para elaborar un estado de resultados por el método absorbente para el periodo 1? ¿Y cómo vamos a hacer para preparar un estado de resultados bajo el método directo, variable o marginal, como lo quiera llamar, también para el periodo 1? Y vamos a tener que confrontarlos, ¿sí? Porque van a presentarse diferencias, ¿ya? Y tenemos que concluir, interpretar, analizar por qué la diferencia. Aunque yo ya les di la respuesta comenzando la charla. Profesor, yo con respecto a eso sí tengo una duda, porque dentro de la lectura, pues dicen que cuando las ventas son iguales a la producción, ambos estados, tanto el variable como el absorbente, la utilidad Hay que darle. operativa es la misma. Sí, claro.
Y cuando... Entonces, perdón, te interrumpo, Laura. Luego entonces, ya tienes la respuesta. Ya tienes la respuesta, ¿por qué? Porque si el volumen de producción es igual al volumen de ventas, ¿sí? No tiene por qué haber diferencia, porque el estado de resultados está absorbiendo la totalidad de los costos, tanto directos como variables, ¿ya? Mientras que en el absorbente, si hubiesen quedado unidades por vender, estas estarían yendo para el estado de resultados, ¿sí? Luego entonces, aquellos costos que se dejaron de aplicar en el estado de resultados los se están yendo para el inventario. Ya le di la respuesta de la conclusión que me tenían. Ahí. Entonces la pregunta es, ¿tienen claro cómo hacer esta actividad? Profe, yo tengo una inquietud Uh-huh. muy específica. Sí. ¿Sí? Un costo variable, bajo la premisa de que un costo variable es fijo por unidad, ¿cierto? Sí. Luego usted ahí nos pone en la parte de abajo, costo fijo por unidad de producción. Uh-huh. Eso entonces es un costo variable. Sí, claro. Sí. La cascarita. No es que sea la cáscara. Lo que pasa es que eso es lo que hemos tratado de interpretar desde la semana pasada. Y es tener muy claro que si el costo es fijo por unidad, es variable. ¿Sí? Carla estaba levantando la mano. Carla. Hola, profe. Sí, es que yo ahí también tengo varias dudas respecto pues a la tarea. Y es una, ¿por qué no tenemos gastos variables? Ahí pues en la actividad, en la guía, dice solamente los gastos fijos de administración y venta. No. Por ende no tenemos gastos variables, pues así lo veo yo, no tenemos como gastos variables. Esa es una. Y la segunda, sí debo tener en cuenta para hacer el estado por el método directo, debo tener en cuenta ese inventario que me quedó en el primer periodo, ¿cierto? Claro. Sí. Bueno, profe, yo lo hago así, pero entonces a mí en el método directo me va a dar pérdida, no me da utilidad. Eso es lo que yo necesito que miremos, ¿ya? Eso es lo que yo necesito que miremos. Elaboremos el estado de resultado por los dos métodos, ¿cierto? Para poder determinar cuál es la diferencia que se presenta en cada uno de ellos. Aquí me parece que me están levantando la mano dos personas, pero no la alcanzo a... Ah, ya. Carla es una y por acá tenemos a... Me muestra aquí. ¿Quién más me está levantando la mano? Jason. Sí, profesor, tengo una duda. Para hacer el estado de resultados por el método absorbente, no sé la capacidad de producción, no sé cuál sea, yo no la vi en el ejercicio. No, aquí estamos Y la partiendo de la base que la capacidad de producción está al 100%. Es decir, no estamos trabajando de manera sobre ni subestimada. Ah, vale. O sea que la capacidad de producción del periodo 1 era 5.950 y del otro 6.000, digámoslo así. Sí, es decir, Y en conclusión se está trabajando dentro de la al capacidad de producción. 100%. No tenemos sobreproducción. Condiciones de Profesor, normalidad. Y las 1.150 unidades que me terminan en el primer periodo, ¿las pongo como iniciales para el segundo periodo? Exacto. Listo. Exacto. Vale, gracias. Lo que quiere. Una pregunta. Esas 1.150 unidades que me quedaron en el primer periodo es sobre, o sea, las hallo con el costo del periodo 1, ¿cierto? Con el costo de producción del periodo 1. No tienes que hallarlas porque ya te están diciendo cuánto terminaste. Bueno, con sí. cuántas unidades terminaste. Ajá, sí, o sea, yo sé cuántas son mis unidades, pero para pasarlo, aquí estamos en unidades, para pasarlo a pesos es con el costo de producción del periodo 1, ¿cierto? Sí, claro, sí. Con el Listo, costo de gracias. producción del periodo. profe, Bueno, de todos modos, sí, Carla, ya te entiendo. De todos modos, yo quisiera ver, porque yo les puedo mandar a ustedes un esquema de cómo debe presentar cada uno de los dos informes, pero yo sí quisiera ver como un adelanto de lo que ustedes han interpretado de cómo se debe hacer, ¿sí? Entonces, hagamos lo siguiente. Allá en ese foro de dudas e inquietudes, envíenme
quienes ya hayan avanzado en algo, lo que tengan, ¿sí? Yo se lo reviso y ahí le hago las observaciones. De igual forma les voy a compartir lo que yo tengo por sugerirles de cómo debe ser la presentación de cada uno de los mismos. Es más, hagamos lo siguiente. Como aquí estamos hablando de 2 periodos, ¿cierto que sí? Estamos hablando de 2 periodos. Yo voy a desarrollar el periodo 1 con el compromiso de que ustedes desarrollen el periodo 2. ¿Les parece? Para que lo tengan de modelo. Perfecto. Pero, oiga bien, resulta que ustedes me tienen que entregar la interpretación, ¿sí?, de la información, ¿ya? Porque entonces yo les doy el paso a paso de cómo se hace, mandándoles el 1, ustedes siguen ese paso a paso desarrollando el periodo 2, pero me tienen que decir qué interpretan ustedes de esos 2 resultados. Profesor, Sí, pero profesor, claro. me parece mucho más válido el tema así, porque hay algunos que yo he notado que son contadores y entienden el tema a la perfección. Otros, en mi caso, yo soy de formación economista y pues es más el tema gerencial y me parece mucho más válido el tema como de interpretación, más gerencial, más dado hacia lo que realmente yo creo que la mayoría quiere. Le agradezco que sea así, que podamos todos lograr confluir en algo válido y cuáles son las decisiones que debemos tomar. Gracias. Listo, Ignacio, me parece, sí, precisamente pensando en eso, porque a mí me interesa más que arrojar cifras ahí, me interesa más es cómo interpretamos nosotros esa información. Profe, una Sí, pregunta. profesor. Perdón, no, dale, tranquila. Profe, una pregunta. Normalmente cuando las ventas difieren de la producción hay una desviación. En este caso, pues esa desviación no la podemos calcular porque la capacidad normal y la real es la misma. Esa desviación a nosotros usualmente nos sirve, digamos, para corroborar de que lo que hicimos está bien, porque el resultado de la desviación es igual a la diferencia entre ambos estados, tanto el directo como el absorbente. En este caso, ¿hay una manera de comprobar si eso que hicimos está bien? Sí, claro, claro. Y es lo que se llama la conciliación entre los 2 sistemas. Luego entonces, como les dije hace un momento, voy a enviarles desarrollado el punto 1 con conciliación y todo, para que ustedes desarrollen el punto 2. Estoy tomando nota para que no se me olvide para desarrollarlo en el transcurso de lo que resta de la noche, así se alcanza a enviar por la mañana, ¿listo? Entonces yo creo que mañana, a más tardar por ahí tipo 10, 11 de la mañana, ya están en la plataforma para que ustedes lo puedan trabajar. Listo, profe. De todas formas, yo le voy a colgar ahí en la plataforma lo que hice hasta el momento, como para Claro, que claro, lo para ver verifique. si estás encaminada y todo. Exacto. Bueno, gracias. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho su atención y quedo pues a la expectativa de todas las inquietudes por allá por el foro. Listo, profe. Vale, Entonces, muchas gracias. mandamos lo que tenemos adelantado. Yo creo que también yo lo tengo casi terminado. Esta tarea la entregamos el domingo y nos reunimos ¿cuándo nuevamente? El próximo miércoles, pero va a ser a las 10 de la noche para que tengamos más tiempo, que no estemos amarrados a que sea de 1 horita, sino que nos podamos extender en tiempo. Listo, perfecto. ¿Y esta semana solo hay esta tarea o la otra también? Esta semana solo vamos a desarrollar la tarea de costeo directo y absorbente, y estamos extendiendo el tiempo de presentación de la tarea que tiene que ver con los costos ABC. ABC. Entonces eso sería para la próxima semana. Eso sería para la próxima semana. Muchísimas gracias. Con gusto. ¿Quién habló? Ibrahim. ¿Qué más, profesor. Ibrahim? ¿Cómo estás? Profe, bien, gracias, profe. Yo quiero comentarle una cosa y eso sí es más bien algo como personal. No he tenido la oportunidad y me disculpan los demás, pues es que la semana pasada yo no pude estar en el tema. Yo, la verdad, hago parte de la formulación del Plan de Desarrollo del Valle del Cauca
y la semana pasada fue una semana muy, muy, muy complicada. Tampoco conozco muy bien la plataforma, es la primera vez que hago un tema académico de esta manera y quiero, pues me estoy como apenas tratando de contextualizar y todo eso. No sé cómo hacer como para como poder hablar con algún compañero o si hay alguna manera como de relacionarse. Compañero. Señor. Sí, tenemos un grupo, no sé si de pronto nos das el número, nosotros te agregamos y si quieres pues te podemos explicar, yo te puedo explicar cómo funciona la plataforma, cómo presentar pues los talleres y todo, allí pues es muy fácil. Si quieres, perfecto, es 315. Gracias Jason por ese apoyo ahí. Sí, espérame un momento, lo apunto acá. Escribe en el chat de la plataforma y ahí lo tomo. Ah, sí, escríbelo allí. En el chat aquí en la plataforma, a ver. Ahí hay una nubecita que dice chat. En la parte inferior te aparece una que dice chat. Ya, a ver. Chatear 21. Ya. Perfecto. 315. Ahí quedó. Eso, ahí ya le salió, sí. Bueno, me metí en paciencia que yo para estas vainas no es que sea el más sabido en el tema. Profesor, una inquietud adicional antes de terminar la llamada. Cuéntame, Martín. Alejandro. Gracias, profesor. Una inquietud específicamente respecto a una nota y una actividad que se hizo la semana pasada, ¿también se la transmito a través del foro de dudas e inquietudes o a su correo? En el foro, o... No, mándamela al correo porque es algo muy puntual tuyo. Sí, por favor. El correo suyo, profesor, discúlpeme, también soy nuevo en estas plataformas, ¿me lo puede recordar? Voy a colocarlo aquí en el chat para todos. ¿Listo? Voy a colocar email profe. Email del profe. Entonces... Ahí está. Profesor, muchas gracias. A todos, buena noche. Igualmente, que descansen. Feliz noche. Buena noche. Muchísimas Buenas gracias. noches a todos. Feliz noche a todos. Bueno, chao pues.